Capítulo 2. La brújula del abogado litigante. La teoría del caso. Introducción. La teoría del caso constituye una metodología empleada desde hace años en la práctica profesional de los abogados latinoamericanos, cuyos ordenamientos jurídicos han transformado su praxis judicial en procesos orales. Precisamente la oralidad de los procesos es la que exige una absoluta preparación con el fin de realizar una satisfactoria presentación ante el juez, evitando con ello la tan temida improvisación a la hora de la celebración de la audiencia. La aplicación de esta técnica está resultando muy positiva en aquellos ordenamientos, destacándose su valor estratégico, pues ante la complejidad de la información fáctica, jurídica y probatoria que hemos de manejar en toda la causa, es fundamental que ésta se presente de forma ordenada, homogénea, clara y coherente ante el juez o tribunal, y para ello contar con una metodología que aborde los tres elementos estructurales de todo caso, lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, será de gran ayuda al abogado litigante o procesalista. Es objeto de este capítulo reivindicar dicha figura para la mejor y más eficaz preparación de nuestros casos. 2. Concepto. Como señala Benavet-Charest, la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, normas jurídicas, ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio que se han recabado. Esta teoría es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia de proceso. Y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de tres niveles de análisis, 2 puntos, fáctico, jurídico y probatorio, los cuales no solamente benefician a las partes, sino también al juez, dado que se le brindará una carga informativa tal que le permitirá contar con los elementos de juicio u decisión para resolver el conflicto de interés jurídico. La teoría del caso, producto exclusivo del trabajo del abogado, es la idea básica o central y subyacente a toda nuestra presentación en una negociación o en un juicio, que explica de forma creíble la teoría legal aplicable y los hechos de la causa. Idea que ha de ser coherente con la prueba no controvertida y con nuestra propia versión de la prueba controvertida. Weidelman y Duss. A través de la misma, explicamos de forma simple, lógica y persuasiva la historia de lo que realmente ocurrió, ofreciendo una visión que dé sentido tanto a los hechos de la historia que se presenta como a la teoría jurídica en la que se apoya, hasta tal punto que dicha historia sea la base de la prueba y argumentación jurídica del juicio. Es preciso resaltar que la teoría del caso es una metodología de trabajo, es decir, un conjunto de actividades dirigida a presentar el caso de la forma más eficaz ante el juez y cuya función no es otra que la de iluminar, como si de un faro se tratase, toda la actuación del abogado durante el desarrollo del asunto. Por lo tanto, nada de lo que hagamos debe ser inconsistente con la teoría del caso, ya que en la medida en que nos apartamos de la misma, nuestra defensa perderá credibilidad. Lejos de ser una hipótesis de trabajo, es una verdadera tesis. Tercero, características de la teoría del caso. A continuación, examinaremos las características básicas de toda teoría del caso. Única, pues la teoría del caso supone la existencia de una versión de los hechos dotados de una consistencia argumentativa, por lo que, por lo general, manejar más de una teoría del caso en un juicio resta credibilidad a nuestra defensa. No obstante, de forma excepcional, nada impide el empleo de planteamientos subsidiarios siempre que guarden la debida compatibilidad y coherencia con el principal. Flexible.
en el sentido de poder adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas que puedan producirse durante el proceso de preparación del caso e incluso durante el propio juicio, adaptación que permitirá adoptar de forma inmediata y efectiva aquellas circunstancias. Si bien el cambio de la teoría del caso puede minimizar su credibilidad, en ocasiones es necesario implementar los cambios demandados por las circunstancias. Simple, ya que debe explicar al juez de forma sencilla y cómoda toda la información derivada del juicio, tanto la de nuestra parte como de la contraria, de modo que aquel no tenga que realizar complejos razonamientos jurídicos para comprenderla. Lo más simple suele ser lo más creíble. Por otro lado, un relato simple llevará asociada la claridad del mismo. Mauet señala que, si BD no es capaz de explicar su teoría del caso en 1 o 2 minutos, entonces se requiere más trabajo. Creíble o verosímil. Requisito relacionado con la sencillez en su elaboración, ya que la misma debe estar construida para ser entendida, retenida y asimilada por el juez al contar con elementos que la doten de verosimilitud, es decir, que la hagan creíble. Para ello, contaremos con hechos lógicos basados en la experiencia común del día a día, consecuentes. Con este requisito, lo que se pretende es presentar una versión que esté basada en hechos probables, lógicos y que se acomoden a las circunstancias de las personas, tiempos y lugares narrados. Coherente, de modo que las evidencias que justifican el relato de los hechos sean coherentes entre sí, tanto de la forma individual como en conjunto, no representando debilidades o contradicciones que destruyan la solvencia del relato presentado. Coherencia interna en la evidencia individualmente considerada, que no hayan contradicciones en la información de un testigo, como externa, que el testimonio guarde correspondencia con el resto del testimonio. Como señala Rosa Yataco, la autosuficiencia es la capacidad de dar cuenta del conjunto de hechos que ocurrieron sin dejar cabos sueltos o circunstancias relevantes. Autosuficiente, pues debe considerar la totalidad de los hechos de la causa de forma que nos permitan dar una explicación lógica a los mismos, tanto respecto de nuestros hechos como de los invocados de adverso. Todo ello a fin de evitar que la otra parte pueda dañarnos al no poder aportar determinada explicación sobre lo sucedido. La autosuficiencia busca facilitar al juez con el máximo detalle toda la información que va a ser probada en juicio, de modo que aquel pueda situarse en nuestra posición con facilidad y aceptarla rechazando la adversa. Breve, dadas las circunstancias que imperan en los actuales procedimientos y que parten de considerar las limitaciones y restricciones del juicio y aquellas circunstancias que inciden en la limitación de atención y de concentración de los jueces, naturalmente respetando las características del caso concreto. De lo que se trata es de eliminar aquellas cuestiones del relato superfluas o secundarias y que carezcan de relevancia jurídica. Solvencia probatoria, lo que permitirá al abogado decidir con seguridad no solo qué pruebas útiles, pertinentes y creíbles empleará durante el desarrollo del juicio oral para acreditar sus proposiciones fácticas o para atacar la versión adversa, sino igualmente para determinar la estrategia a seguir a la hora de la práctica de las mismas, orden de presentación, materias a abordar, tiempos, ritmo, secuenciación, objeciones y protestas, etc. En definitiva, a una buena teoría del caso permite no solo disponer de una prueba eficaz, sino de saber cómo y cuándo emplearla. Suficiencia probatoria o coherencia y fundamento legal para dar soporte a las proposiciones de hecho debidamente probadas. Por ello, la teoría del caso debe disponer de una base jurídica que demuestre la concurrencia o no de los elementos del tipo penal
o el cumplimiento de los requisitos de la obtención de la prueba, respetando en todo momento el principio de legalidad penal. Consciente. De modo que gracias a la elaboración de la teoría del caso, el abogado litigante disponga de toda la información necesaria para hacer un juicio de probabilidades sobre el eventual resultado del juicio, y así tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones y adoptar con ello las decisiones necesarias a lo largo del procedimiento. Es decir, durante la investigación, negociación y juicio. Cuarto, ventajas de la teoría del caso. Tener una teoría del caso ofrece muchas ventajas, entre las que podemos mencionar 2 puntos. Primero, constituye una hoja de ruta del caso y nos permite a través de la planificación del mismo saber dónde nos dirigimos y qué decisiones tomar en cada fase. 2. Al conllevar una preparación muy detallada de los elementos de hecho, probatorios y de derecho, nos ayudará a disponer de un diagnóstico o previsión del caso, requisito de la conciencia, pues conoceremos sus fortalezas y debilidades, entre estas últimas las posibles lagunas en los hechos, déficit en la prueba, débil encaje de la teoría jurídica, etc. Tercero, como señala Rodolfo Solórzano Sánchez, la teoría del caso también me permite una mejor ubicación en cuanto a la búsqueda de la información. Ya no voy a andar dando palos de ciego, sino que me permite ir diseñando líneas de búsqueda de información a la vez que reconoce, ve los vacíos que eventualmente las debilidades de mi caso puedan presentar, con lo cual me puedo adelantar a darle una correcta solución. Cuarto, no hay mejor herramienta para la preparación definitiva del juicio que una teoría del caso construida y determinada, sin perjuicio de posibles adaptaciones, pues dispondremos de toda la información necesaria para poner en práctica nuestra estrategia. Quinto, ofrecer al juez una información completa para que disponga de todos los elementos fácticos, jurídicos y probatorios para resolver en justicia. 5. Componentes de la teoría del caso. Para su construcción hemos de considerar necesariamente los siguientes elementos. 2 puntos. El relato de los hechos, la teoría jurídica, las proposiciones fácticas, las evidencias. Primero, el relato de los hechos. Toda estrategia de defensa de un caso requiere partir de un relato de los hechos, es decir, de una narración que contenga toda la información fáctica imprescindible para elaborar nuestra teoría del caso y, por lo tanto, que sea coherente con las evidencias y la teoría jurídica aplicable que emplearemos en nuestra estrategia. Este relato de los hechos es diferente a la parte del discurso denominada narración, que no es más que la exposición de los hechos que ha quedado plenamente acreditados durante el juicio y que van a fundamentar nuestra argumentación durante la fase del alegato. Si bien lo ideal sería que la narración de los hechos coincidiera con las que exponemos en nuestro alegato. Para el mejor entendimiento del papel de los hechos en la teoría del caso, hemos de significar que del relato de los hechos extraeremos las proposiciones fácticas, hechos relevantes cuya acreditación en juicio va a respaldar las distintas partes de la teoría jurídica, que deberán estar sustentados por las correspondientes pruebas, evidencias y por la teoría jurídica. Por lo tanto, construir el relato de los hechos representa la creación de los cimientos de la estrategia que vamos a mantener a lo largo del procedimiento. Como hemos señalado, el relato de los hechos se construye sobre la base de una labor de investigación del abogado en el que la atención a las versiones de clientes y testigos son claves. Esta información se complementará con documentos, pericias, diligencias de investigación, etc., a disposición del profesional. Esta labor de recopilación debe realizarse con sumo cuidado e interés,
pues los hechos constituyen la materia prima de todo asunto, de modo que, a mayor calidad de la información fáctica, mayores posibilidades de éxito dispondremos. Partiendo de que hayamos realizado un buen proceso de recopilación, todo relato de los hechos debe respetar una serie de reglas. 2 puntos. Sencillo. Aunque la duración de la narración debe ser proporcional y ajustada al volumen de información fáctica del procedimiento, la narración debe ser breve, por lo que habremos de sintetizar al máximo la información, lo que exige concisión, omitiendo introducir en la narración hechos insustanciales o circunstancias que nada aportan. Igualmente, hay que obviar, salvo que sea imprescindible, suministrar excesivos detalles. De esta forma, como señala Moreno Holman, evitaremos 2 puntos, menores posibilidades de acreditación, un trabajo mucho más extenuante para el abogado, el riesgo de que el juez no alcance durante el juicio a asimilar íntegramente nuestro relato o alguno de sus aspectos centrales. El relato de los hechos debe ser objetivo. El relato ha de quedar separado de las valoraciones subjetivas y de los argumentos jurídicos, que lo que hacen es contaminar la verosimilitud de aquel. En esta fase nos limitaremos a narrar los hechos que desde nuestra perspectiva constituyen la base fáctica de nuestra pretensión y de nuestros argumentos. Ordenado. Toda narración tiene que llevarse a cabo ordenadamente y, por lo tanto, ser clara. Generalmente se empleará el orden cronológico, si bien deberemos evitar ser demasiado exhaustivos o repetitivos con la cita de fechas, lugares o personas. Verosímil. Con ello, apuntamos a la necesidad de que el abogado redacte los hechos de forma exacta, puntual, sin alterarlos o desfigurarlos a su antojo y conveniencia. Para ello se recomienda el empleo de un lenguaje rico, expresivo y rico en la evocación de imágenes. Asociado a las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicamente avanzados. 2 puntos. Siguiendo a Moreno Holman, nos referimos a hacer que el relato sea más creíble y aceptable por el juez, ya que aquellas reglas guardan correspondencia con cómo suelen ocurrir hechos y a las propias percepciones de quien finalmente resolverá el caso. Informativo. Con este aspecto nos referimos a que el relato contenga la información suficiente para resolver las cuestiones que el juez se planteará para la resolución del caso. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Conteniendo circunstancias de modo, tiempo y lugar que sean jurídicamente relevantes. Coherente con la teoría del caso. Obviamente, el relato de los hechos constituye el punto de partida de la creación de la teoría del caso y una revisión de la misma a la luz del relato de los hechos debe ser homogénea con aquella. 1.1. El relato de los hechos y la teoría del caso. Una vez elaborado el relato de los hechos, hemos de ponernos a trabajar en la elaboración de nuestra teoría del caso, de modo que tendremos que extraer aquellas afirmaciones de los hechos que servirán para sustentar nuestra teoría jurídica, proposiciones fácticas. Para ello, siguiendo nuevamente a Moreno Holman, es muy recomendable trabajar en los siguientes aspectos. 2 puntos. Identificar la naturaleza de los hechos jurídicamente relevantes. 2 puntos. Positivos, favorables a nuestra versión y nuestra teoría del caso y que constituirán en las proposiciones fácticas de la teoría del caso que deberán ser probadas. Negativos, hechos que perjudican nuestra tesis y que tendremos que abordar durante el juicio. Neutros, no sugieren ni aportan nada que afecten a nuestro relato. E inamovibles, no son posibles de modificar o cambiar por los litigantes. La identificación de los hechos es clave para dotar a nuestra teoría del caso de las proposiciones fácticas adecuadas y para estar advertidos de aquellos hechos frente a los que tendremos que lidiar
para mantener a flote nuestra teoría del caso. Concretamente, en cuanto a los hechos positivos, es decir, aquellos que son favorables a la versión del litigante, serán analizados para convertirse en las proposiciones fácticas de la teoría del caso y, de ser probados, se incorporarán como narración de los hechos al informe oral o alegato de clausura en la narración de los hechos. Respecto de los hechos negativos, que son aquellos que perjudican la tesis del litigante, hemos de identificarlos con el fin de preparar una actuación estratégica que, restándoles valor, nuestra teoría del caso se sostenga a pesar de su existencia. Según Holman, ello podrá conseguirse: 2 puntos. Primero, presentando una evidencia propia que los desvirtúe, contradicción con otra prueba que la contradiga o haga poco creíble. 2. Neutralizar los hechos en el contrainterrogatorio, neutralizar o aminorar o desacreditar la fuente de la que procede la información a través del contrainterrogatorio. 3. Mediante la rendición de la prueba propia, es decir, incorporando el hecho como una debilidad de nuestra teoría del caso. Los hechos neutros, es decir, aquellos que no sugieren ni aportan nada que afecte al relato, ni para otorgarle mayor credibilidad ni para debilitarlo, podrían considerarse aquellos que, relativos al lugar en que ocurrieron los hechos, la fecha, la hora, etc., que en ocasiones pueden servirnos para darle más vida a nuestro relato, aportando credibilidad al mismo. Finalmente, los hechos inamovibles son aquellos que no son posibles de modificar o cambiar por los litigantes a través de una interpretación diferente o la presentación de una evidencia que los confronte. La forma en que falleció un sujeto, la existencia de una evidencia inculpatoria encontrada en el poder del sujeto, etc., son los denominados hechos incontrovertidos o convenciones. Establecer el lema del caso. Con este nos referiremos a encontrar una frase o titular en el que esté presente el concepto o idea clave de nuestra versión del litigio. Es, por tanto, una frase memorable, emotiva, que refleje lo esencial de la teoría del caso. El lema será el norte que marcará nuestra brújula y que durante todas las fases del proceso nos iluminará y ayudará a seguir nuestro rumbo. Es importante que la misma, especialmente en la fase de alegato, sea repetida para incidir en su importancia y valor persuasivo. Identificar la clave de la bóveda del caso. 2 puntos. Con ello nos referimos a localizar el evento que, de alguna forma, desencadena y origina la cuestión principal que está sometida a debate jurídico. No nos referimos a la infracción legal en sí misma, sino al elemento fáctico a partir del cual todo ocurre y que nos permite entender por qué los hechos finalmente desembocan en la citada infracción. La utilidad de encontrar la clave de bóveda del caso reside en que ello nos permitirá elaborar una historia creíble y persuasiva para el tribunal. 2. La teoría jurídica. Figura legal que se intentará acreditar para argumentar nuestra defensa o acusación, es decir, el tipo o tipos penales seleccionados para el caso concreto. La teoría jurídica es la determinación del tipo aplicable y sus elementos constitutivos que nos permitirán realizar la subsunción adecuada. Dicha elección debe disponer de unos hechos y evidencias que permitan acreditar cada uno de los elementos del tipo delictivo aplicable. Por ello, para el fiscal, su teoría jurídica podría ser la comisión de un delito de estafa, mientras que para la defensa lo será una causa de exculpación, atenuación o incluso la falta de concurrencia de los elementos que constituyen la teoría jurídica de la acusación. A fin de facilitar la elaboración de la teoría del caso, la figura legal suele descomponerse en los elementos que la configuran: sujeto, dolo, error de la víctima, etc. Tercero, las proposiciones fácticas. Son afirmaciones de hechos respecto de mi caso concreto,
que si el juez la cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Es un hecho relevante, preferentemente narrado, cuya acreditación en juicio va a respaldar las distintas partes de la teoría jurídica, motivo por el cual no debe confundirse con un elemento legal. Es decir, una proposición fáctica no puede ser Jorge actuó con ánimo de lucro, sino que Jorge sustrajo el dinero del cajón, acompañada de otra como, y al día siguiente se lo gastó en un viaje a Londres. Las proposiciones fácticas son hechos claves que se subsumen en el tipo penal. Cuarto, las evidencias. Cada una de las proposiciones fácticas debe ser objeto de prueba, por lo que será preciso disponer para cada una de ellas todas las pruebas que se consideren necesarias para poder obtener la acreditación de las mismas. Por ejemplo, en el caso de la proposición fáctica, Jorge sustrajo el dinero del cajón, la prueba podrá ser la grabación realizada por las cámaras de la empresa y la declaración testifical del guardia de seguridad y de Jorge. En cuanto a la proposición, y al día siguiente se lo gastó en un viaje a Londres, la prueba serán los movimientos bancarios de adquisición del billete de avión, hotel, forma de pago, situación económica del acusado para, por sus medios, hacer ese viaje, etc. Toda prueba debe ser legal, obtenida de conformidad a derecho, pertinente, utilidad para acreditar el hecho en cuestión y creíble, dotada de la necesidad, verosimilitud que facilite su aceptación por el juez. Quinto, construcción de la teoría del caso. Una vez que ya conocemos los diversos elementos que conforman la teoría del caso, adjuntamos un modelo sencillo de plantilla que emplearemos en la segunda parte de esta obra. Fila, versión de los hechos, teoría jurídica, proposiciones fácticas, evidencia o antecedentes, clasificación de evidencias, orden de presentación, debilidades. En definitiva, la teoría del caso es una figura de enorme valor para la preparación de todo juicio, siendo un trabajo de estudio previo que, por su configuración, nos ayudará a dar un salto cualitativo en su preparación.